10 menos cuarto de la mañana de este viernes con ya 31 grados de sensación térmica afuera. Acá estamos en un microclima muy bello. De hecho, yo ya me puse la campera. Marquis me va a mirar con mala cara porque este es el pase de comedia que hacemos siempre. Y estamos con Federico Gini Cambaceres, médico neumonólogo infantil, para charlar un poco sobre lo mal que estamos haciendo de estar acá con campera y después salir al calor. ¿Cómo anda, Gini? Hola, Camila, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, pero mientras tanto lo vamos a disfrutar, sí, ¿no? Obvio. Sí. Bueno, es una época diferente, ¿no? Cada época del año tiene su particularidad. Ahora estuve reforzando los últimos domingos la guardia del hospital para dar una mano. Parecíamos 3 pediatras de día y uno ve las cuestiones características del verano, que algunas están producidas directamente por el calor o el sol y otras fuertemente asociadas al tema del calor. Bueno, no hay tanta consulta, debe haber unas 70 a 80 consultas por día en pediatría, para que te des una idea. En invierno hay por lo menos 200. O sea, digamos, la patología respiratoria con el pico invernal provoca una movilización mucho más grande. Pero el verano tiene sus particularidades, ¿no? Donde el principal motivo de consulta es obviamente vómitos. Vómitos y a veces acompañado de diarrea por infecciones virales que se transmiten de chico a chico, a veces por agua de alimentos y otras veces por compartir en río, pileta y colonia. Esa es básicamente la consulta en el hospital. Claro, y cómo en los niños imagino que es mucho más difícil. ¿Cómo prevenimos estos cuadros, ¿no? Un padre le puede decir al niño, no tragues agua, por ejemplo, que es lo que nos dijeron a todos cuando éramos chicos. Y bueno, que puede pasar. Sí, bueno, pero el chico es chico. El chico es chico y quiere jugar, compartir, mojarse, ensuciarse, hacerse empanada en la arena, ¿viste? Todo eso. Y bueno, es parte de la cosa. Entonces, el primer motivo de consulta es ese. Son infecciones que se transmiten por contacto directo o indirecto. ¿Sí? Digamos, el chico juega, se toca, se da la mano con otro chico y obviamente se lleva las manos a la cara, a la boca. Y la otra es indirectamente, por compartir objetos o por el consumo de agua y alimentos, que siempre se dice que tiene que ser de origen conocido. Cuando te vas de vacaciones, ahora que hay tanta gente en Florianópolis y se habla tanto, tomar agua embotellada, incluso te diría hasta lavarse los dientes, ¿no? Cuando vas a hacer higiene con el agua embotellada, no agregarle hielo a las bebidas, por lo menos hielo que no sea de origen conocido, lo cual no siempre es fácil. Y tanto que se come afuera, porque vas a la playa y ¿qué querés? ¿Querés unas rabas? ¿Querés alguna comida característica? Bueno, tiene que ser alimento de origen conocido y bien cocido. O sea que está fuertemente relacionado con el consumo de agua y alimentos, todo ese tema de infección gastrointestinal y vómitos. El segundo motivo de consulta que yo vi en la guardia, que bueno, veo cuando reviso un poco las estadísticas, es la infección del oído externo, que es por consecuencia del agua. El oído queda mojado, queda humedecido y eso provoca una infección que es del lado de afuera. ¿Sí? Por eso se trata con gotitas con antibiótico y no con antibiótico por boca, a diferencia de la otitis del invierno, que es por el moco que está dentro del oído. Ok, ¿y hay una forma de prevenir? Sí, secar el oído cuando termina la actividad de pileta. Okay. Hay que evitar el uso de cotonete, o sea, meter adentro es irritativo, sino simplemente con la toalla, secarse bien el oído, y cuando está seco se puede poner una gotita de alcohol boricado que tiende a ayudar a eliminar la humedad y que se instale la infección. Pero digamos que todo eso hay que dedicarle un poquito de tiempo. O sea, el chico termina y se tiene que bañar, se tiene que sacar la arena, secar bien el oído, lavar el pelo, bueno, todo lo demás. Y después hay motivos de consultas que están fuertemente asociados con o producidos por el calor, que ahí viene el tema de las alertas, las famosas, bueno, hoy tenemos alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja, bueno, que tiene que ver con periodos prolongados de exposición a alta temperatura. Cuando vamos a tener mínimas y máximas altas durante más de 3, 5, 7 días, aumenta mucho el riesgo, ¿sí?, de sufrir calambres por calor, agotamiento por calor o el cuadro más grave, que es el golpe de calor. Sí, que es un estado de que no se puede controlar o bajar la temperatura, que tiene que ver con exposición a altas temperaturas directamente al sol, gente que está practicando deporte en horarios que hay que tratar de no hacerlo, tanta gente que sale a correr o a hacer bici a la hora de la siesta, y es un riesgo, sobre todo cuando hace más de 30 grados, 35, ¿sí? Con el tema de que, por ejemplo, los que hacen ciclismo saben que ellos se van deshidratando sin darse cuenta, porque claro, el viento los va un poco refrescando. Claro. Pero se pierde agua
por evaporación, por transpiración, por la misma hiperventilación, por la respiración. Entonces se tienen que hidratar muchísimo, tienen que tomar más de 3 litros de agua y saber descansar, elongar y todo lo demás, porque tienen riesgo también de tener calambres o otras afectaciones. Entonces la práctica de deportes o actividades, ir a la playa en esos horarios, es un tema riesgoso, sobre todo para niños, ancianos o personas con enfermedades crónicas, el que tiene diabetes, asma, EPOC, cardiopatía, insuficiencia renal y todo lo demás. Todo ese mal manejo de la temperatura le afecta mucho más. Pero no es solamente el tema de estar al sol en los periodos horarios, sino estar en lugares muy calientes y mal ventilados. Ok, eso te iba a preguntar, si era directamente el estar expuesto al rayo del sol o sí, si estás en una sombra, claro, te puede afectar de igual manera. Imagínate que vos trabajás, por ejemplo, en un galpón. Sí. Donde la chapa está re caliente, no hay machimbre, no hay ningún tipo de aislante y es un horno básicamente. Entonces lo que son, por ejemplo, trabajadores de la construcción o del campo que están mucho al sol, pero también los que están dentro de un depósito por periodos largos, mal ventilados, mal hidratados, todo eso. Y bueno, te voy a mencionar, por ejemplo, casos que lamentablemente a veces salen publicados, que seguramente habrás escuchado más de uno, van al casino y dejan al bebé dentro del auto, sí, y cuando vuelven el bebé falleció. Y eso es justamente el tema del golpe de calor, porque mal ventilado y el auto funciona como un horno. Entonces, a veces son periodos de varias horas o a veces simplemente con una hora. Entonces, estar en lugares calientes y mal ventilados también. Por eso el tratamiento de golpe de calor es obviamente sacarlo de esa fuente de calor, sacarlo de ese depósito, de ese galpón, de ese auto, sacarlo del sol, llevarlo a un lugar con sombra, bien ventilado, ¿sí? Y bajarle la temperatura. Hay que mojarlo, paños fríos, hay que tener cuidado al hidratarlo, ¿sí? Porque como está muchas veces inconsciente y todo eso, por ahí no puede tragar bien, entonces hay que hacerlo con cuidado y hay que por ahí llevarlo al hospital, ponerle una vía y administrarle líquidos. Te pregunto, Ginny, ¿el golpe de calor es lo mismo que entendemos criollamente por se insoló? No, la insolación es un estado anterior, sería un agotamiento por calor, con dolor de cabeza, la piel muy caliente o a veces está fría y sudorosa, las quemaduras solares. Digamos que el golpe de calor sería un estado más grave, donde puede presentar shock, pérdida de conocimiento, temperaturas mayores a 41 grados en el cuerpo, y eso obviamente hace que afecte mucho la circulación. Entonces empieza a afectar los distintos órganos. ¿Por qué está con confusión y pérdida de conocimiento y desmayos? Porque no circula bien en la sangre al cerebro. Y eso afecta a todos los órganos. Puede tener falla multiorgánica, insuficiencia hepática, renal. Por eso hay que sacarlo rápidamente, a la sombra, bien ventilado, que pueda refrescarse, mojarlo, sacarle la ropa. Es una emergencia, hay que tratarla como tal. Estaba pensando, me vino a la mente esto de las indicaciones de no estar expuesto al sol en los barrios más humildes, sí, ¿no? Estaba pensando, se me vino a la mente los espinillos de una vuelta que fui a hacer una nota y veía que los que podían tenían una especie como de piletita para estar y paliar el calor. ¿Qué se puede hacer con los barrios que tienen menos recursos y que la exposición es como inevitable? Sí, además muchas veces, por ejemplo, las construcciones son precarias, con chapa de vuelta, sin aislante, sin machimbre, sin nada, y funciona como un horno. No, hay que buscar la forma de que tengan adentro y afuera lugares bien ventilados, con sombra, si es sombra natural de un árbol, mucho mejor, viste que no enfría lo mismo la sombra de un árbol que la sombra de una pared, por ejemplo, de una media sombra. Y bueno, sí, obviamente que beber abundante agua, 3 litros o más por día en este tipo de días de mucho calor, ropa fresca, colores claros, amplia, ¿sí? Nada de cosas ajustadas, de colores oscuros, todo lo demás. Y si tiene la posibilidad de implementar una pileta, cuidar de que sea a la sombra, porque viste que te vas un poquito al sol y notas enseguida la temperatura. Y después tenemos otros cuadros que son del verano, que no son por el calor, pero están fuertemente asociados al calor. Viste que se han hablado mucho, por ejemplo, las enfermedades transmitidas por mosquitos, el dengue, que tantas campañas se hace, que no hemos tenido casos positivos en Gualeguaychú todavía, pero ya hay 8 en la provincia, fuertemente asociado con el tema climático, o sea, no es lo mismo un verano lluvioso que un verano no lluvioso. Este verano con tan pocas lluvias, con corriente de la Niña y todo lo demás,
puede favorecer un poco al turismo, puede favorecer que no haya transmisión de enfermedades por vectores como mosquito, pero obviamente afecta al campo y bueno, y a otro tipo de actividades humanas, ¿no? Entonces, después está el tema de las picaduras de otros insectos como abejas o avispas que producen reacciones alérgicas. El mismo tema, por ejemplo, a los chicos que le pica un mosquito sin que transmitan una enfermedad, después se rasca el granito y las bacterias de la piel producen una infección para adentro. Entonces es muy común las infecciones del verano, las infecciones de la piel en el verano, muchas veces consecuencia de rascado por esa picadura del mosquito. Y después, bueno, hace poquito salió el tema de un chico que le picó un alacrán, un escorpión, que los padres hicieron muy bien, con cuidado lo mataron, lo pusieron en un frasco y lo trajeron, entonces supimos que era del tipo venenoso. Sí. Se solicitó el antiveneno, que lo tuvimos en 15 minutos porque hay en la farmacia del hospital. Contacto con toxicología de Paraná y bueno, como el chico tuvo una buena evolución no hubo que usarlo, pero lo dejamos hasta el día siguiente en observación. Y muchas veces todo ese tipo de arácnidos, la presencia de arañas, de escorpiones, la presencia de mosquitos o de insectos, la presencia de víboras, también es típico de esta época, ¿sí? Entonces tener el patio limpio, además de prevenir el dengue, previene todo esto. Sí. Tener el pasto corto, en un radio de 30 metros alrededor de la casa, y obviamente que los chicos jueguen con supervisión. Te menciono un último caso que lamentablemente también a veces aparece, que es el tema de los accidentes o ahogamientos en piletas, o a veces ni siquiera es una pileta, es un balde con agua. Un chico de 2 años que se dio vuelta y quedó boca abajo en el balde con agua. Por eso siempre insistimos en todas las medidas de seguridad, que es la supervisión de los chicos que están jugando. No pensar que porque están con un chico de 10 años, bueno, hay uno grande, no, o sea, tienen que estar controlados, y todas las medidas de seguridad, que los chicos usen salvavidas los bracitos, que tengan acompañados de un adulto, y todo lo demás. Y acordarse que por más que estén en el agua, sea pileta o río, se deshidratan, porque no están tomando esa, o no deberían tomar esa agua, entonces tienen que tomar abundante agua. Es un poquito el repaso, no sé si querés que toquemos algún tema. Ginny, qué fuerte esto último que me mencionabas. Este es un caso del balde de agua que ocurrió acá en nuestra ciudad. No, se ocurre cada tanto en palanganas o cualquier lugar, porque el chico por ahí es chiquito y no sabe cómo darse vuelta, queda muchas veces jugando. Por eso digo que no se necesita grandes pelopinchos o piletas, sino que simplemente el hecho de dejar baldes o palanganas y ha aparecido chicos ahogados. El tema del alacrán, de esta picadura que vos mencionabas, que bueno, fue noticia esta semana, ¿cuál es la mejor forma de accionar? ¿No? Lo mejor es prevenirlo de que no ocurra, pero si ocurre, ¿qué hay que hacer? Vamos a desmitificar, porque viste que muchas veces hay escenas de película, bueno, no se muerde, no se chupa, no se trata de extraer veneno. No hagan lo que ven en las películas. No, simplemente hay que colocar frío local. ¿Sí? Tratar de, si se recupera, mejor, porque diferenciamos si es o no un alacrán del tipo venenoso, de acuerdo a las pinzas, al cuerpo. Hay características que permiten diferenciar fácilmente, pero claro, vos le preguntás a una persona, imagínate una madre con el susto de que le picó un alacrán, salió corriendo al hospital, lo que menos vio es el largo, el color, olvídate. Entonces simplemente colocar hielo local y llevarlo a la atención en el hospital. Si se puede con el bicho en un frasquito, mejor. Perfecto. Si no se logra agarrar el alacrán, o bueno, esto que vos mencionás, salís despavorido. Se presupone que es venenoso. En ese caso se lo interna, y el periodo de mayor riesgo es entre los 30 y los 45 minutos de la picadura. Lo que suele traer es una inestabilidad hemodinámica, o está muy acelerado, taquicardia, hipertensión, ¿sí? o está muy deprimido, bradicardia, pérdida de conocimiento. Entonces, ante cualquiera de esas dos situaciones, que el pico suele ser entre los 30 y 45 minutos, se aplica el antiveneno. Se usan 3 a 6 ampollas según si el cuadro es leve o moderado. Hasta las 2 horas se puede presentar el cuadro, y por margen de seguridad se lo deja internado por lo menos 6 horas. Cuando esto ocurre de tardecito o de noche, como fue el caso, lo dejamos hasta el día siguiente y que vuelva, desayuna y se va a la casa.
Claro, es decir que es necesario actuar lo más rápido posible. Sí, hay que tener la frialdad, ¿no? Como un accidente, como una fractura, como en un corte. Bueno, esa es la otra cosa ahora que van surgiendo los temas, los traumatismos, accidentes y todo, por juegos, muchas veces el golpe en la hamaca, la caída, y en los no tan chicos, ya hablando de adolescentes más pavotes, que muchas veces por actitudes temerarias, apuestas, que no te animás, que esto, que aquello, prácticas de deportes o actividades ya como skate, como bicicleta con piruetas, todo eso, encontramos cortes, fracturas y todo lo demás. Y después está el tema de consumo de sustancias, la más conocida el alcohol, pero otras que no son de venta legal, que les hace poner en actitudes riesgosas. Y sobre todo en lugares donde hay río, mar y todo eso. Entonces hay que ser cuidadoso con esas cosas para evitar los accidentes, los golpes, accidentes de tránsito y todo lo demás. El tema está bueno que hayas mencionado el tema de los accidentes por piruetas, por ejemplo. Sí. No, nos cansamos, me parece, de ver... Imagino que también tiene que ver con una actitud media adolescente, que todos hemos pasado por una adolescencia y es una etapa más de rebeldía y que estás intentando descifrar cuál es tu identidad y que tal vez pensás que tampoco te va a pasar a vos, ¿no? Y lo que hay también es una fuerte tendencia grupal. ¿Entendés? Es como que a veces, viste, todos lo hacen, sí. También es como que vos lo agarrás a ese chico de 15 años, por ejemplo, solo y es uno. Uh-huh. Y cuando está en el grupo es otro. Y cuando está en ambiente, ya viste que se incita, que hay, música y arenga y qué sé yo, y ni hablar si está por ahí desinhibido, porque el alcohol es lo que hace es romper los frenos inhibitorios. Sí, entonces, obviamente se hacen cosas que no se harían en otras situaciones. ¿Hay un aumento en la violencia en adolescentes? ¿Vos lo notás? ¿Eso por ahí registrado en tu oficio, en tu profesión? Mira, no sabría decirte en la cantidad. Uh-huh. Yo lo que noto es que por ahí siempre se habla de cosas que para mí siempre existieron, pero sí cambian las formas. ¿Entendés? Por ejemplo, te pongo el ejemplo del bullying. Creo que el bullying siempre existió. ¿Entendés? En mi época también, sí. Y creo que ahora hay otros recursos y formas que antes no habían. Ahora hasta se apalanca o se potencia con el tema de las redes, de la comunicación inmediata y todo lo demás. Entonces, si bien hay otros recursos u otras formas, me parece que la esencia de las cosas, del adolescente rebelde, de que en grupo hace cosas que no haría estando solo y todo lo demás, los desafíos, siempre existió. Lo que fue cambiando un poquito fueron las maneras o los recursos. Esa es la impresión que yo tengo. Volviendo al tema de las enfermedades, de las condiciones que encontramos ahora en el verano, es común ahora encontrarnos gente como resfriada, ¿no? Sí. O algo parecido, sí. Que no se sabe qué es. ¿Qué es eso que ocurre? Son virosis, uh-huh. Hay resfríos, infecciones hay todo el año. Si ven, por ejemplo, la neumonía, claramente el invierno, el encierro, la mala uh-huh. ventilación, todo eso favorece los contagios y hay un pico que ocurre a fines de junio, principios de julio, pero a veces me dicen, ¿pero cómo neumonía si es verano? Sí, o sea, no tenés 100, pero tenés 10 casos, por decir, claro. ¿Entendés? Un número aleatorio. Entonces sí, esos son pequeños resfríos, hay infecciones de garganta, y lo que hay, que hablamos fuera del aire, son mucha patología alta irritativa. El tema del aire acondicionado, del aire frío, todo eso produce sequedad de la garganta, produce tos irritativa, molestias, dolor y todo lo demás. Después, van variando las consultas. Internaciones sí tenemos mucho menos, hay más cama disponible. Pero la sensación que uno le queda en el verano, cuando está en la guardia o en el hospital, uh-huh. que en el invierno hay mucha internación, todo por lo mismo. Todos bebés con bronquiolitis, de los cuales el 1% se complica. Entonces tenés mucho moco, mucha oxígeno, todo eso. Y en verano tenés pocas internaciones, pero proporcionalmente tenés muchos más casos graves. Porque por ahí se te interna el traumatismo de cráneo con sangrado, por ahí se te interna la fractura que hay que operar, entonces es el único que está internado. Entonces proporcionalmente tenés más pacientes graves. Mira. Y más derivaciones, pero porque tenés menos de las cosas por ahí moderadas,
que son habituales de, por ejemplo, de la patología respiratoria del invierno. Claro, hablábamos en la semana de un accidente, ahora sí, que decías el tema de las fracturas de cráneo. No sé si fue el caso específico de esta nena que sufrió el accidente de tránsito junto con su familia, que fue el miércoles puede ser, miércoles me parece que fue de esta semana el accidente. No, fue en la madrugada del lunes al martes. Perfecto. ¿Vos habías atendido a la familia? ¿Fue así? No, ¿Habías recibido...? Yo tuve intervención ahí como médico policial. Perfecto. ¿Tenés alguna información sobre cómo está la niña que tuvo que ser derivada a Paraná? Mira, la última información en realidad a través de los padres, ¿no? Pues la madre estaba muy contenta de que los dos que se habían quedado acá les daban el alta y todo lo demás, y que habiendo repetido la tomografía unas 6 horas después, no se había producido complicaciones de la fractura. Lo que tuvo fue una fractura del cráneo y del peñasco, que es el hueso que contiene el oído, por eso sangró un poquito por el oído izquierdo, y bueno, eso produjo un deterioro del sensorio por todo el edema cerebral. Entonces la gran preocupación es que si además del edema empieza a sangrar para adentro, el gran problema del cráneo es que es una bóveda rígida. Entonces obviamente si tengo un sangrado torácico o abdominal, tiene hacia dónde expandirse, por decirlo de una forma. Acá dentro del cráneo está todo comprimido y eso produce un riesgo de muerte mucho más grave. Entonces por eso hay que operar de urgencia. El mayor riesgo en los sangrados epidurales o subaracnoideos que se producen en los chicos es en las primeras 6 horas. De ahí el famoso dicho, bueno, si se golpea la cabeza no se tiene que dormir. Lo cual nos genera un problema, porque por ahí el chico se golpeó la cabeza a la 1 de la mañana y se va a dormir porque era la hora de dormir. Claro. ¿Se entiende? Y vos por ahí lo querés mantener despierto y está molesto, fastidioso y chinchudo porque tiene sueño. Sí. Pero, ¿de dónde viene eso de no dejes que se duerma? En realidad es no dejes que se duerma hasta que tenga una evaluación. Ahora, una vez que lo vieron, lo revisaron, le hicieron una tomografía, bueno, listo, está bien, que descanse, se lo vuelve a ver a la hora, 2 horas, 6 horas. 6 horas es el tiempo en el cual se pueden producir, así como te dije que hasta las 2 horas se puede producir la complicación de la picadura del alacrán o escorpión. 6 horas es el tiempo en el cual se puede producir estos sangrados agudos, rápidos, que se llama hematoma epidural, que es el que hay que operar de urgencia. Entonces le repitieron la segunda tomografía, en la primera se veía la fractura pero no había sangrado, y en la segunda no apareció sangrado y la nena estaba mucho mejor. Entonces se la iba a despertar y se le iba a retirar el respirador. Bueno, es una buena noticia. Sí, eso ya para el miércoles. Ahora, del miércoles a ahora no he tenido ninguna novedad, ni buena ni mala. Pero bueno, yo soy optimista y creo que va a tener una buena evolución y todo va a quedar como un mal recuerdo simplemente estaban terminando el viaje, estaban volviendo de Colón a La Matanza y lamentablemente pasó esto. Sí, bueno, sí, espero que sí, que quede como un mal recuerdo. La última, Ginny, antes de que cerremos la entrevista, que no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando, sino yo comentaba un poco al inicio del programa que el Hospital Centenario dio a conocer ciertas cifras de atenciones. En un momento había estado muy complicado la guardia pediátrica. ¿Cómo fue durante el año la atención? Lo que tiene la guardia en general y la pediátrica en particular es que ocurren picos, hay situaciones de alta demanda que tiene que ver mucho con el invierno, y lo cierto es que el personal es siempre el mismo. Entonces lo único que podemos hacer es duplicarnos las guardias, que en eso hubo un incentivo económico, sobre todo con las guardias de fin de semana. Hubo un momento en que no se conseguía gente para trabajar el fin de semana, porque la parte económica no justificaba todo lo que significa de dejar la familia, dormir afuera, la exposición, ¿no? Porque siempre uno trabaja y que te caiga un caso como una nena con fractura de cráneo, una picadura de alacrán, tener que estar consiguiendo el antisuero, todo lo demás, te genera una sensación de estrés que no está bueno trabajar así. Entonces, se fue un poquito ver que la guardia esté bien equipada y que seamos varios. La idea siempre es que sean 2 pediatras permanentemente, con un refuerzo de un tercer pediatra los sábados, domingos y feriados de día, por la mayor demanda que tiene que ver con que sí, hay más accidentes, más cosas, todo lo demás, pero además es la única respuesta en todo el departamento, y te diría que en toda la región. Claro. Porque, por ejemplo, Gualeguay no tiene pediatra los fines de semana, atienden médicos generalistas, ni hablemos de Islas del Ibicuí, todo el Paranacito, Ibicuí, Ceibas, todos los demás. Colón tampoco tenía pediatra, van todos para Concepción del Uruguay, entonces hay pocos lugares de atención.
Entonces, por ejemplo, tomaron una medida que fue pagar un 50% más la guardia de fin de semana. Y ahí sí, muchos tomaron la decisión de empezar a hacer una guardia, o el que hacía guardia empezó a hacer 2. Claro. Entonces, bueno, son todas medidas que ayudan y decir, bueno, que no esté uno solo, sino que sean 2 o 3, porque a veces ocurre que, por ejemplo, una persona que no conoce ve una planilla de cálculo de Excel y dice, bueno, pero si yo divido la cantidad de consultas por la cantidad de pediatras, no tienen tanto trabajo, pero te cae esta fractura, tiene que salir uno en derivación en la ambulancia Paraná, te cae la reacción alérgica grave, el escorpión, el debut diabético, todo eso, y ya tenés la mitad del personal abocado solamente a eso. Claro. Y la otra mitad tiene que seguir atendiendo los golpes, las heridas para coser, la internación por deshidratación y todo lo demás. Entonces, bueno, pasamos momentos en los que había mucha demanda y no se conseguía personal. Entonces ahora, por suerte, hay mucha gente dispuesta a trabajar, hubo mejoras salariales y también hay recursos, así que bueno, en este momento estamos bien. Claro, de hecho, en un momento, no sé si sigue o no esa situación, había una alerta de pediatras, en realidad, sí, en todo el país, sobre incluso estudiantes de medicina, profesionales de medicina que después tenían que hacer la especialización y no elegían pediatría supuestamente porque económicamente era una de las especialidades menos remuneradas y tenía una exigencia muy de alto importante. Impacto, sí, bueno, es muy demandante, el teléfono suena mucho, sí, ocurre eso, y la otra cosa es las terapias intensivas, la neonatología, que daban las vacantes descubiertas, vacías. ¿Eso es algo que sigue ocurriendo o se normalizó un poco más? No, sigue ocurriendo, y yo creo que eso va a tener un fuerte impacto dentro de 5 años o menos, porque todavía, por ejemplo, por decirte, yo me recibí hace 23 años y sigo trabajando, haciendo guardias, pero en algún momento las voy a dejar de hacer porque es lo natural, como en todo, en todas las profesiones. El nuevo empieza siendo el lugar que va dejando el viejo. Sí. Y uno, bueno, va como, o sea, es como que se va pasando y va ascendiendo, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Va dejando los fines de semana y pasa la semana, deja la noche y pasa el día, deja la guardia y va al consultorio, o sea, pero ¿qué pasa? Hay un recambio generacional, que eso es lo que hemos observado que se cortó. Y se cortó en pediatría, se cortó en la medicina, y yo creo que a distintos niveles. Por ahí tiene que ver con la forma de pensar, con la necesidad de satisfacción inmediata y otras características de las generaciones más jóvenes, sobre todo los sub-25. Entonces, cuando yo me recibí, era naturalizado que iba a laburar, que iba a hacer guardias del fin de semana, conseguías una guardia de domingo, cuando terminabas la residencia estabas feliz porque seguías teniendo laburo, y ahora no pasa eso. Pero no es solo pediatría o la medicina, sino que yo lo noto en distintas cosas. Pero bueno, creo que las cosas se van a ir acomodando, viste que la necesidad tiene cara de hereje. Cuando tenés que pagar un alquiler, tenés que pagar las cuentas, todo lo demás, el no se transforma así. Totalmente. Bueno, Ginny, antes de despedirte, ¿podemos hacer un resumen de tips o consejos para pasar lo mejor posible el verano? ¿Cómo no? Bueno, principal cuidado con los más pequeños, ¿sí? Sobre todo los menores de 3 años y los más ancianos, los más grandes, las personas con enfermedades crónicas. Evitar, ¿sí? Entre las 11 y las 4 la actividad al aire libre y las actividades en lugares cerrados y mal ventilados como galpones, adentro del auto y todo lo demás. Buena hidratación, mínimo 2 litros, idealmente 3 litros por día. Ropa holgada, colores claros, ¿sí? Y ante los síntomas de dolor de cabeza, cansancio, agotamiento, mareos, enseguida cortar y bueno, descansar, hidratarse, mojarse la cabeza, ¿sí? Y bueno, ante cualquier duda, consultar. Perfecto. Bueno, Ginny, muchísimas gracias por tu tiempo. Te esperamos en cualquier momento nuevo para seguir charlando porque es muy interesante. Y nosotros vamos ahora a nuestra segunda pausa, pero quédate ahí que ya seguimos con más Ahora o Nunca.